Como venimos haciendo en estos últimos meses, en la presencia de Jesús sacramentado, os propongo alguna pista, alguna ayuda para vuestra oración personal. La oración es tanto más valiosa cuanto más conectamos de corazón a corazón con el Señor, con Jesucristo. Y por eso lo más importante no es que sigáis estas pistas de oración, sino que con ellas o sin ellas le habléis desde dentro al Señor y escuchemos también lo que Él nos quiere decir, lo que Él quiere compartir con nosotros. Estamos celebrando un centenario y un año jubilar que es precioso. Hace exactamente un siglo el Señor suscitó en el corazón de Santa Maravillas este deseo de fundar este convento de Carmelitas Descalzas que acompañara el monumento del Sagrado Corazón de Jesús y que fuera un motivo de consuelo para el Señor. Quería también el Señor que desde este Carmelo se rezara de una manera particular por España. Así se lo recordó don Juan Antonio Reig Pla en la misa que celebramos ayer con motivo de la fiesta de San Juan de la Cruz. Y un siglo después se ha cumplido este deseo del Señor expresado a Santa Maravillas y persisten estas madres carmelitas en esta vocación preciosa a la que han sido llamadas. Pero no son solamente ellas, sino que hay cada vez más personas y familias que nos unimos a la oración de las madres carmelitas y que aquí encontramos también nuestro hogar espiritual y que aquí encontramos una sintonía grande con este deseo que el Señor puso en el corazón de Santa Maravillas. Por eso, sed todos bienvenidos a esta que es la casa del Señor, la casa de las Madres Carmelitas y también, de alguna manera, nuestra casa, porque participamos de esa vocación y oración de las Madres Carmelitas. El retiro de este mes tiene como objeto prepararnos para celebrar las fiestas navideñas. Apenas nos quedan 9 días para que celebremos la Nochebuena. Y sería precioso que saliéramos esta tarde del Cerro de los Ángeles encendidos interiormente, con inmensa alegría y paz, y muy dispuestos a celebrar esa fiesta de la Navidad con nuestras familias y en nuestras parroquias. Voy a leeros el pasaje del Evangelio de San Lucas, donde la palabra de Dios nos refiere cómo fue este nacimiento de nuestro Salvador. Y después os propondré alguna reflexión sobre este pasaje y me pondré enseguida a vuestra disposición por si alguna persona necesita confesar. Después, en torno a las 7:15, daremos la bendición y antes de eso rezaremos juntos la oración del jubileo, oración que la diócesis, el señor obispo, ha aprobado para que juntos pidamos a Dios que este año sea muy provechoso, muy fructífero. Y después, todos los que lo deseéis, podréis también acompañarnos en la celebración de la Santa Misa en la Basílica a las 7:30. Pues bien, dice así el Evangelio de San Lucas. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Esta ya es una primera cosa que nos puede permitir entender el contexto en el que nace el niño Jesús. De modo que Palestina, la tierra prometida por Dios a su pueblo, había sido ocupada por las legiones del ejército romano y que quieren censar a todos. Quieren saber exactamente cuántos hombres hay en cada provincia, probablemente para evitar alguna rebelión armada. Las intenciones de los romanos, por consiguiente, no son buenas.
son mantener subyugado a este pueblo, mantenerlo dominado. Y sin embargo, José y María no se rebelan contra estas instrucciones, sino que a pesar de que probablemente nacen de una mala intención, ellos se disponen a obedecer. Esto en primer lugar nos sorprende. María y José son obedientes a Dios, por supuesto, y también lo son, por analogía, y también lo son a las autoridades civiles en todo lo que no sea malo o inmoral, ¿no? Son, en ese sentido, podríamos decir, muy buenos ciudadanos. No hay en ellos la rebeldía del grito, el chillido, la manifestación, sino que desean en todo someterse a Dios y en lo que es justo también a las autoridades civiles, ¿no? Y por eso se van a empadronar. Dice que subieron a Belén. Belén era en aquel momento un pueblecito. No tenía muchos habitantes, pero como era la ciudad de David, era la ciudad pues a donde tenían que regresar todos los descendientes de David. David había sido un rey y entre sus descendientes había miles de personas. Unas de ellas tenían una condición social, cultural muy elevada y otros eran ya gente muy humilde, aunque llevaran, podríamos decir, sangre en sus venas, sangre azul, sangre real. Sin embargo, había muchos que eran ya gente muy sencilla. Y uno de ellos es José. José es descendiente de David, es de la estirpe real, sí, pero no ha nacido en un palacio, ni tampoco se lo dan todo regalado, sino que es un hombre sencillo que tiene una carpintería en Nazaret, donde hace este tipo de trabajos con la madera para ganarse el pan de cada día. Jesús va a ser heredero legal de la tribu de David, es decir, que él va a ser parte de esta dinastía real, él va a ser heredero de esta dinastía que le da pues el pertenecer a los descendientes de David. Pero Jesús no va a ser un niño mimado, no va a ser un privilegiado, no va a desarrollar su vida entre castillos y fiestas, sino que nacerá, como ahora enseguida veremos, en Belén en suma pobreza y vivirá la mayor parte de su vida con extraordinaria humildad. Y sigue diciendo el texto que sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. De manera que María y José suben a Belén cuando María ya está muy avanzada en su embarazo. Podemos imaginar las incomodidades que esto supuso para ellos. Y sin embargo no hay en sus labios queja ni lamento. No maldicen su suerte, sino que aceptan las circunstancias que Dios ha permitido. Y llegan a Belén, ese pueblo que seguramente era muy conocido para José, porque están ahí muchos de sus familiares, pero no hay nadie que les pueda o que les quiera acoger. El evangelista San Juan dice de una manera muy sorprendente: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Con esto nos está queriendo decir que vino a Belén, que era su pueblo, y que los suyos, sus familiares, sus parientes, no quisieron abrir un espacio para María, José y el niño. Pero la frase se las trae porque seguramente también está hablando de nosotros y del siglo XXI en el que estamos viviendo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Quiere decir que a veces Jesús encuentra en nuestro mundo la misma pobre acogida que encontró en Belén. Año tras año celebramos la Navidad y viene el Señor a los suyos, a los que somos cristianos, bautizados, miembros de la Iglesia, y con mucha frecuencia la Navidad se convierte en otra cosa.
no en recibir a Jesús, sino en una cierta fiebre consumista de andar buscando y pidiendo regalos o haciéndolos, o de andar preparando muchas fiestas, comidas y cenas, y tenemos tiempo para todo, y tenemos tiempo para todos, menos para Jesús. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y decía el Evangelio que María dio a luz a su hijo, que le envolvió en pañales y que le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Esta imagen, María que envuelve al niño, seguramente después de abrazarlo y adorarlo, y que lo pone en el pesebre, también llama nuestra atención. La Virgen no se queda a Jesús para ella. La Virgen no lo abraza como diciendo, es solo mío y solo para mí, sino que lo pone en el pesebre. ¿Y por qué lo pone en el pesebre? Porque van a venir otros personajes, como ahora escucharemos, que también creen en Él y que le quieren y que le van a adorar. De alguna manera María pone a Jesús en el pesebre como entregándonoslo, como permitiéndonos que accedamos a Él. Es impresionante esto, ¿verdad? Porque también esto es lo que ella hizo después en la cruz. Cuando Jesús es crucificado, María no impide la muerte de Jesús, sino que acepta que Jesús sea puesto, no ya en un pesebre, sino en un madero, no ya en una cueva, sino en el monte Calvario. Pero ella acepta que Jesús no es solo para ella, sino que Jesús va a ser puesto para nuestra salvación y por nosotros. En esta tarde podemos darle las gracias a la Virgen, porque si hemos recibido a Jesús es porque ella nos lo da. Ella que lo recibió de Dios a través del ángel, nos lo ofrece y nos lo entrega. Ella nos pone a Jesús, ella nos pone con Jesús. Y el Evangelio sigue diciendo que había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y que vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Los pastores de Belén estamos muy acostumbrados a verlos en el nacimiento. Hoy podréis acercaros a ver el que han preparado las Madres Carmelitas a vuestra derecha. Los pastores son unos personajes muy entrañables. Eran hombres muy sencillos, seguramente analfabetos. Muy probablemente no habían ido a la escuela, desde luego tampoco a la universidad, ni habrían leído un libro en su vida. ¿Y por qué quiere Jesús que sean los primeros en adorarle? Pues quizá porque el Señor se conmueve ante las personas sencillas. Los pastores son sencillos, es decir, personas en las que no hay doblez ni complicación. Son transparentes, son limpios de corazón. Bien que se pasan el día entre ganado. Es verdad que probablemente huelen como huele el ganado, pero también es verdad que en su corazón pues hay podríamos decir, una grandeza de alma, una limpidez de corazón que Jesús alaba y que Jesús estima. Y esto es precioso. Luego el Señor dirá en el Evangelio, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y es verdad que para ver a Dios no hace falta haber estudiado teología, no hace falta haber leído libros muy gruesos, hace falta un corazón limpio, como el de los pastores. Y entonces dice que se les presentó el ángel del Señor a estos pastores, que la gloria del Señor los envolvió en su luz y que se llenaron de temor. Dios ha querido avisarles a ellos antes que a nadie que ha nacido el Mesías, el Salvador. Dios ha querido que ellos sepan antes que nadie
que Dios ha venido al mundo para salvarnos. Es muy sorprendente esto. Mirad, durante los siglos anteriores al nacimiento de Jesús, en Israel había lo que han llamado los estudiosos de la Biblia la expectación mesiánica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el pueblo de Israel estaba expectante, esperando la venida de Jesús. Y de hecho había escuelas rabínicas en Jerusalén, que eran, podríamos decir, escuelas de posgrado en la actualidad, donde personas que ya conocían la Biblia todavía la escudriñaban con mayor profundidad y asistían a las charlas de personas muy entendidas y muy sabias que trataban de adivinar cuándo y dónde vendría ese enviado de Dios al mundo. Pues bien, ninguno de aquellos alumnos ni maestros de las escuelas rabínicas de Jerusalén estuvo en la Nochebuena. Es como que todos los que parece que buscaban a Jesús no lo encontraron, y en cambio aquellos pastores que probablemente no habían leído nunca nada, sí lo vieron. Y esto me parece que también nos llama mucho la atención. No podemos acercarnos a ti, Señor Jesús, como presumiendo de nuestros méritos. Es que yo llevo 20 años en la parroquia, puede pensar uno. Es que yo me apunté a clases de teología en mi arciprestado, puede decir otro. O alguno podría decir, es que yo soy voluntario de Cáritas y ayudo mucho a la Iglesia. Todo eso está muy bien, pero el Señor tiene predilección no por las personas que se cuelgan medallas, sino por las personas más sencillas. Te veremos mejor, Jesús, si llegamos a ser sencillos. Te entenderemos mejor, Jesús, si tenemos un corazón manso y humilde como el tuyo, si tenemos una mirada limpia como la de estos pastores. Y dice que los ángeles les dijeron a los pastores, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. No me digáis que no es impresionante que después de esta imagen tan excepcional que vieron los pastores, ángeles que flotaban en el aire, que les traían un mensaje de Dios, que de alguna forma acercaban la gloria divina, que traían un mensaje celestial en medio de una gran aparatosidad, lo que les dicen los ángeles es, la señal es esta, un niño envuelto en pañales. Llama mucho la atención porque en realidad niños habría en Belén cientos, niños en pañales decenas. ¿Qué hay de especial en esta señal? ¿Qué hay de particular que van a tener que reconocer los pastores? Pues es que la señal es muy sencilla. La señal es, de alguna manera, irrelevante, podríamos decir, nada prodigioso, nada extraordinario. ¿Cómo fueron capaces los pastores de saber quién era el Mesías? ¿Cómo supieron distinguir entre todos los niños que habría en Belén cuál era el Mesías de Dios? Si los niños a esa edad y también Jesús son todos tan parecidos. Pues quizá lo que pasó fue que los pastores que tenían esa mirada limpia supieron reconocer al Señor donde estaba. Que el Señor les dio la gracia de entender quién era el Mesías.
y que el Mesías no era un niño de la posada, ni una niña de una casa, ni un niño que estaba pues con su familia en el jardín de otro lugar, sino que el niño era Jesús, aquel bebé tan sencillo, tan vulnerable, tan pobre y tan humilde que estaba en el pesebre, ¿no? Me llama poderosamente la atención esto porque, aunque Jesús es Dios mismo hecho carne, la señal bajo la que se presenta es una señal extraordinariamente humilde. Y os pregunto, ¿no sigue sucediendo esto ahora? Tenéis ante vuestros ojos al Señor en la Eucaristía, al Señor en la custodia. Y aunque está envuelto en esta custodia valiosa, sobre este altar y en esta capilla, pero ¿verdad que la señal sigue siendo muy sencilla? Una sagrada forma, pequeña, blanquita y silenciosa, como seguramente era el bebé que vieron los pastores en el portal de Belén, silencioso, blanquito y pequeño. Así eres, Jesús. Así fuiste en la Nochebuena y así sigues siendo en la actualidad. Bajo la apariencia humilde de este sacramento, todo el poder de Dios está en ti, Señor. Lo que ocurrió aquella noche fue grandioso, Dios hecho hombre, pero la señal fue muy sencilla. Veréis un niño envuelto en pañales. Lo que ocurrió en el alma de los pastores también fue formidable. Y es que estos pobres hombres adoraron a Dios e incluso le regalaron todo lo que tenían. En su zurrón traían leche, queso, vino, miel. Pero la señal no es nada prodigiosa. La señal no es nada extraordinaria. Y así hemos de aprender a descubrir a Dios. Hay personas que van buscando en su vida espiritual cosas espectaculares, que van buscando emociones, sentimientos religiosos, que Dios les hable con mucha fuerza, que les aclare todas sus dudas. Hay personas que se apuntan a viajes en el extranjero para peregrinar a no sé qué lugar donde dicen que se aparece. Hay personas que van de retiro en retiro o de reunión en reunión, como esperando que Dios les vaya a decir cosas espectaculares. Y sin embargo, tú, Jesús, que eres tan sencillo, sigues presentándote a nosotros en la sencillez. Te has hecho pequeño para nosotros, no vienes con poderío y grandiosidad, no quieres abrumarnos con tu fuerza, no pretendes que nos asustemos ante tu presencia, nos evitas el miedo ante tu grandeza y vienes en Belén como niño desarmado y necesitado de nuestra ayuda, que pides nuestro amor. Y también en el presente vienes humilde y silencioso en este sacramento de la Eucaristía, pidiéndonos que creamos en ti, que te amemos, que te adoremos. Pues bien, como la Santísima Virgen y San José adoraron al niño en el portal de Belén, así también nosotros en esta tarde adoramos a Jesucristo, vivo y palpitante en la Eucaristía, y así también queremos adorarle en Navidad. Quiero daros una sencilla recomendación para estas fiestas que vamos a celebrar, por si esto os ayuda. Lo primero de todo que me gustaría aconsejaros es que pongáis en casa el nacimiento y que lo pongáis no como un adorno, sino como el centro de vuestro hogar. Que lo pongáis de tal manera que
tengáis que verlo al entrar y al salir de casa, que lo pongáis de tal forma que sea fácil antes de irse a dormir, rezar una oración ante el portal y dar un beso a la imagen del niño y de la Virgen Santísima. Poned el nacimiento y no dejéis que ese torbellino, que son muchas veces las Navidades, os arrastre en una hiperactividad de salidas, de compras y de vanidades. Que este año el centro de la Navidad sea Jesucristo. Que tú te parezcas más a los pastores que a los rabinos de Jerusalén. Que más que distinguirte por haber aprendido muchas cosas, te distingas por amar a Jesús y por adorarle. Una segunda recomendación es que, si podéis, os acerquéis a misa en los momentos relevantes. Si pudierais en la misa del Gallo o en la de Navidad, y los domingos, y el día de Año Nuevo, y el día de la Epifanía de los Reyes Magos. Estos son días para adorar a Jesús. Padre, pero es que son 6 días de precepto en Navidad. Pues es verdad, pero Jesús se lo merece, ¿no os parece? Es verdad que son 6 días en los que tendremos que ir estas Navidades a misa, pero en realidad es mucho más lo que Él ha hecho por nosotros, dejando el cielo, viniendo a la tierra, aceptando la soledad y el frío del portal de Belén, que lo que nosotros podremos hacer por corresponder a su amor, ¿no? De manera que, en segundo lugar, pues acercaos a recibir a Jesús en la Eucaristía, acercaos a misa a adorar al Señor. Y en tercer y último lugar, me atrevo a sugeriros que deis testimonio de vuestra fe ante los vuestros. No se trata de obligar a nadie a que venga con nosotros a misa, no se trata de hacer cantar villancicos a los cuñados, pero sí se trata de que ante los tuyos no tengas miedo ni vergüenza de mostrarte como eres, cristiano, y de decir, oye, disculpadme, pero tengo que marchar a la misa del Gallo. Oye, disculpadme, pero me gustaría bendecir la mesa. Me gustaría en estos días, pues, que mi prioridad fuera el Señor. Es muy posible que algunos te miren regular y que tengan la impresión de que te estás volviendo un bicho raro, pero seguramente con eso les haces mucho bien. Hemos de respetar a todos nuestros familiares, piensen lo que piensen, crean lo que crean. Hemos de respetar a todos los que no comparten nuestra fe, pero al mismo tiempo no hemos de dejar de mostrar nuestra fe. Para nosotros la Navidad es lo que es, que Dios nos ama, que ha venido al mundo, que ha asumido nuestra naturaleza humana, que ha querido hacerse uno de nosotros y que permanece a nuestro lado. De manera que, pues sin miedo, sin complejos, vamos a tratar de vivir una Navidad profundamente cristiana. No hay que hacer nada raro, simplemente como los pastores, con sencillez, con humildad, hay que ponerse ante Jesús y quererle mucho, adorarle y reconocerle como Dios Salvador en medio de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,